Antes de dar el uso de la voz a nuestro invitado César Cortés Vega, comentaremos que es un escritor y artista multidisciplinario mexicano. Estudió diseño y artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, así como una especialización en literatura creativa en la Sociedad General de Escritores de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en artes, reconocido por sus experimentos sobre identidad, espacio y literatura. Ha colaborado en revistas como Fahrenheit, Tierra Adentro, Complot, La Tempestad, Revista Senda de España y la revista Lento de Uruguay, entre otras. Tiene usted el uso de la palabra, maestro, y sea muy bienvenido a esta Cámara de Diputados. Pues mucho gusto y muchas gracias por esta conversación, por esta invitación, por esta posibilidad de charlar un poco sobre la obra de Yukio Mishima, un personajazo, verdaderamente no solo un escritor, diría yo, es decir, diría que una de sus primeras máscaras es la escritura, pero en realidad es un ser humano de su época, me parece, es decir, un tipo muy completo y muy complejo también, ¿no? Es como el receptor de muchas de las tensiones que en una época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, recibió con respecto a muchos temas, el tema de la identidad, el tema de la nacionalidad, el tema de la muerte y la vida, estaban en su obra, pero también estaban en su vida, en su propia realización, que ya platicaremos brevemente, pues fue de algún modo fatal y sin embargo muy trascendente para la literatura universal. Justo mañana, como le decía el doctor, se cumplen 55 años de su fallecimiento, de su suicidio, o sakopo, que es el nombre del suicidio ritual, que es como el equivalente al harakiri, nada más que el harakiri es para las mujeres y el sakopo es para los hombres. El 25 de noviembre de 1970 toma por asalto un cuartel militar y da una suerte, una especie de golpe de Estado, intenta dar un golpe de Estado. Secuestran a uno de los generales encargados del cuartel, lo amarran a una silla y junto con el comando que él había creado varios años antes, lo defienden y él sale a dar un discurso frente a la gente que está dentro del cuartel, instándolos a dar un golpe de Estado. Una de las peticiones mayores es la recuperación del honor japonés, que de algún modo, y muchos escritores de la época y posteriores a Mishima han trabajado, él decía se había perdido, en buena medida se había perdido tras la derrota en la Segunda Guerra y tras la ocupación norteamericana a Japón, se había perdido el honor y la genealogía, digamos, de honor y una amplia cultura alrededor de las relaciones y de las lógicas políticas en una nación que por mucho tiempo, incluso por un siglo entero, permaneció prácticamente aislada y después, bueno, claro, eso mucho antes de esto que relato, pero que finalmente tenía tradiciones muy arraigadas, muy nacionales, muy nacionalistas, vinculadas a muchos pensamientos, por ejemplo el del Bushido, por ejemplo, que es una de las lógicas medio pseudo-religiosas, medio espirituales para la comprensión del mundo, y que tienen que ver con una manera de comportarse frente a los otros desde el punto de vista social, pero al mismo tiempo desde el punto de vista espiritual, que era muy particular. Bueno, entonces, decía yo, toma por asalto este cuartel, y la gente a la que le habla se burla de él, lo abuchea, le piden que se calle, y entonces, cuando se da cuenta de que su empresa, ese es el relato oficial, aunque hay varias interpretaciones, su empresa está a punto de fracasar, entra de nuevo a la oficina y sale con el cuchillo ritual y ahí mismo se autoinmola. El ritual además dice que después de este acto debe de ser decapitado uno de sus
de los entrenados o de los pertenecientes a este grupo intenta decapitarlo, no lo logra, y después otro más lo decapita a él, a Mishima y a Morita, que era el personaje Entonces suena tremendo, la verdad, suena tremendo, aunque habrá que pensar que esta manera de verlo desde una perspectiva nuestra, que no somos occidentales, pero que sí tenemos una lógica en nuestras educaciones occidentalizada, y sin embargo que ya con nuestra naturaleza nacional podemos entender este tipo de actos rituales sacrificiales, pensando en otras lógicas de nuestra raíz más territorial, más de la zona, más prehispánica, podemos más o menos entender por dónde puede ir este asunto. Entonces, habrá que preguntarse por qué un acto como estos de recuperación del honor perdido. Hay muchos otros autores interesantísimos alrededor del problema de la guerra mundial y del problema de cómo las maneras de percibir el mundo se han perdido a través de la ocupación. Yo traigo aquí un par de textos y el primero que quiero leer está vinculado justamente al problema Mishima. Mishima viene de la nobleza. Su manera de pensar y su manera de asumir los asuntos no nada más ceremoniales por la propia cultura japonesa, sino que es parte de una tradición genealógica que le da un cierto título nobiliario. Él en efecto es cuidado por su abuela materna, que es muy severa, pero que al mismo tiempo también ya hace algunas cosas con él un poco extrañas, y a veces él mismo relata que lo viste de mujer. Ahora, esta especie de travestismo que él en este libro, en uno de los primeros libros que se llama Confesiones de una máscara, él ya relata, no desde el punto de vista, o sea, él sí está intentando asumir la homosexualidad, que además, imaginemos, para la época es una suerte bueno, para la lógica occidental también habrá que pensar, es pues terriblemente mal vista. Imaginemos esa época. Si ya ahora un tema como esto sigue siendo tabú, imaginemos en ese momento. Sin embargo, hay una larga tradición también del teatro kabuki, al que su abuela era total asidua. Ella iba al kabuki prácticamente todas las semanas a ver las representaciones, que suelen ser rituales. Entonces, quiero contrastar, justamente comencé por el final, para contrastar con el principio literario. Esta es una de las novelas que lo catapultan a la fama. Él ya había escrito otros trabajos literarios muy joven. Comienza él a publicar a los 14 años y a los 16, 17 años ya publica su primera novela, una cosa muy precoz. Los editores ya lo jalan, incluso le dan su nombre de Yukio Mishima, su seudónimo. Entonces quiero contrastarlo porque tiene que ver con la sensibilidad práctica. Yo diría que este contraste es un falso contraste. En realidad, este acto de suprema valentía aparente, de suprema fuerza, de militarismo incluso feroz y diría conservador, habrá que decir que yo disiento definitivamente de las ideas de Mishima desde el punto de vista político. Sin embargo, es interesante cómo lo hace y el honor y la fuerza que pone en ello. Y quiero además subrayar que lo literario funciona como una operación paralela a su propia vida. Es decir, es como si él estuviera, mediante su literatura, escribiendo lo que va a hacer con su vida. En las sucesivas obras que él va escribiendo, él va prefigurando más o menos esto que finalmente puede llevar al acto. Una cosa que para la literatura es importante pensar. ¿Por qué se escribe? ¿Por qué alguien genera ficciones? Y esa es una pregunta, bueno, que le tiene ocupado a investigadores, escritores y a no escritores y a quien le guste la literatura, porque en realidad crear vidas paralelas tiene varios sentidos, pero mi punto de vista es que, pensando en el ejemplo de Mishima, tiene mucho que ver con el juego de posibilidades. La subjetividad hace realidad de algún modo cosas que primero comienzan siendo deseos y después terminan siendo, en algunos casos,
diría yo, desde el punto de vista estético, en los mejores casos como el de Mishima, terminan siendo realidades objetivas. Y digo entre comillas porque en los mejores casos desde el punto de vista literario, ya quién sabe desde el punto de vista político si quisiéramos un Mishima tomando espacios con la espada para promulgar, digamos, sus deseos nacionales. Mishima desde el punto de vista político se convirtió en un ejemplo para la extrema derecha. Y por eso traigo también un escritor que lo contradice y al mismo tiempo lo admira, del que ya leeré un fragmento de él en un momentito. Pero primero quiero ya adelantar, porque me estoy colgando un poquito, una reflexión de Mishima acerca de esto que él mismo relata en su biografía, que su abuela hace con él y que aquí también lo platica. Esta es además una novela autobiográfica, pero que publica muy joven, en realidad es la primera parte de la vida. Después publicaría otros ensayos autobiográficos, más pensando en esta lógica ultranacionalista. Pero bueno, voy a leer. Estas extrañas imágenes son las primeras cosas que encontré en la vida. Desde un principio las tuve ante mí en toda su verdadera y dominante integridad. Nada faltaba en ellas. En años posteriores busqué las causas y los motivos de mis sentimientos y de mis actos, y una vez más, nada faltaba en ellos. Desde la infancia mis ideas en lo tocante a la existencia humana jamás se han apartado de la agustiniana teoría de la predeterminación. Una y otra vez me atormentaron las dudas vanas, como siguen atormentándome en la actualidad, pero consideraba que esas dudas eran solo una especie de tentación de pecar y seguí inconmoviblemente fiel a mis convicciones deterministas. Me habían entregado, por así decirlo, un menú completo de todos los problemas que tendría en la vida, cuando, por mi corta edad, todavía no podía leerlo. Pero me bastaba con desplegar la servilleta y enfrentarme con la mesa. Incluso el hecho consistente en que llegaría a escribir un libro tan raro como el que ahora escribo, constaba con exactitud en aquel menú, y este hecho forzosamente tuvo que estar ante mi vista desde el principio. La infancia es un periodo en el que el tiempo y el espacio se mezclan. Por ejemplo, las noticias que oía de labios de los adultos referentes a hechos ocurridos en diversos países, la erupción de un volcán o la insurrección de un ejército, por ejemplo, y las cosas que ocurrirían ante mi vista, las enfermedades de mi abuela o las pequeñas peleas familiares y los fantásticos acontecimientos del mundo de los cuentos de hadas en el que acababa de sumergirme, me parecían siempre las tres clases de hechos ser del mismo valor y naturaleza. No podía creer que el mundo fuera más complicado que la estructura de un edificio de juguete, de bloques de madera, ni tampoco que la llamada comodidad social a la que en su día tendría que incorporarme, fuera más deslumbrante que el mundo de los cuentos de hadas. De esa manera, sin que me diera cuenta, uno de los factores determinantes de mi vida comenzó a producir sus efectos. Y debido a que luchaba contra él, desde el principio todas mis fantasías estaban matizadas de desesperación. Ese factor determinante fue extrañamente completo y semejante a un deseo apasionado. Una noche, hallándome en cama, vi una ciudad espléndida flotando en la oscuridad que me rodeaba. Estaba en extraño silencio aquella ciudad, aunque rebosando de esplendor y misterio. Podía ver toda la claridad, la mística marca impresa en los rostros de los ciudadanos. Se trataba de adultos que regresaban a su casa a altas horas de la noche, conservando todavía en su habla y su gesto el rastro de algo parecido a las señas y contraseñas secretas, algo que olía a masonería. Además, en sus caras relucía una capa resultante de la fatiga que los inducía a rehuir de los que los mirasen directamente. Al igual que ocurre con estas máscaras de celebración que dejan polvillo plateado en los dedos si uno las toca, parecía que si pudiera tocarles las caras, descubriría el color de la pigmentación con que la ciudad nocturna los había pintado. Y llegó el momento en que la noche levantó un telón ante mis ojos, revelando el escenario en que la señora Sokayotsuai Tenkatsu llevaba a cabo sus hazañas de arte mágico,
Esa señora efectuaba una de sus muy escasas actuaciones teatrales en un local del distrito de Shinjuku. Y a pesar de que la actuación del mago Dante, a quien vi en el mismo teatro años después, quedaba enmarcada en una escala mucho mayor que la de la señora Sokuyatsukazi Tenkatsu, ni Dante ni la exposición universal del circo Hagenbeck me impresionaron tanto como la actuación de la señora Tenkatsu la primera vez que la vi. Indolente, la señora Tenkatsu paseaba por el escenario, su opulento cuerpo ataviado con velos semejantes a los de la gran ramera del Apocalipsis. Lucía en los brazos montones de destellantes argollas cuajadas de piedras preciosas artificiales. Llevaba una gruesa capa de pintura como una cantante de baladas, con una capa de polvos blancos que la cubría hasta las puntas de los dedos de los pies, y vestía aparatosas prendas que le daban a su persona esa clase de vulgar relumbrón que solo tienen las mercancías del mal gusto. Sin embargo, por raro que parezca, todo lo dicho estaba en melancólica armonía con el altanero aire de importancia que se daba, ese aire característico por igual de los magos y de los aristócratas exiliados, aire que dotaba de sombrío encanto a dicha señora y que era afín con su porte de heroína. El delicado matiz que esos discordantes elementos, conjuntamente considerados, conferían a su persona producía una sorprendente e incomparable ilusión de armonía. De una forma vaga me di cuenta de que el deseo de convertirme en la Tenkatsu y el de llegar a ser conductor de tranvía eran esencialmente diferentes. La más marcada diferencia radicaba en que, en el caso de la Tenkatsu, mis ansias carecían casi totalmente de naturaleza trágica. En mis ansias de transformarme en la Tenkatsu no percibía el sabor de aquella amarga mezcla de deseo y vergüenza. Pero a pesar de eso, un día, esforzándome arduamente en encallar los latidos de mi corazón, entré a escondidas en el dormitorio de mi madre y abrí los cajones en que guardaba sus ropas. De entre los kimonos de mi madre elegí el más vistoso, el de más vivos colores. Escogí una faja con rojas escarlata pintadas al óleo y me la enrosqué, dándole, qué sé yo, las vueltas a la cintura, tal como hacen los bajáes de Turquía. Me cubrí la cabeza con crespón de China, se me sonrojaron de placer las mejillas cuando me puse ante el espejo y vi que el improvisado tocado que me había puesto en la cabeza se parecía al de los piratas de la Isla del Tesoro. Pero mi trabajo no había terminado ni mucho menos lo que yo ansiaba, y esa ansia embargaba mi cuerpo entero. Era tener las apariencias propias del creador de misterios. Me puse en la faja un espejo de mano con mango y me empolvé levemente la cara. Me armé con una linterna de color plateado, con una anticuada pluma estilográfica de metal brillante y con cuanto atrajo mi vista. Adopté un aire solemne y así vestido fui corriendo a la sala de estar de mi abuela. Incapaz de reprimir mis fantásticas risas de placer, estuve dando vueltas a todo correr por la estancia gritando: «Soy Tenkatsu, soy la Tenkatsu». Allí estaba mi abuela tendida por encontrarse enferma, y también estaba mi madre y una visitante y la doncella que cuidaba de la enferma, pero a nadie vi. Mi frenesí se centraba en la conciencia de que gracias a mi disfraz eran muchos los ojos que veían a la Tenkatsu. En pocas palabras, solo a mí mismo podía ver. Y entonces vi la cara de mi madre. Se había puesto levemente pálida y seguía sentada, impasible, como abstraída. Nuestras miradas se encontraron y mi madre bajó la vista. Y comprendí lo que ocurría. Las lágrimas le velaban la vista. ¿Qué fue lo que en aquel instante comprendí o estuve a punto de comprender? ¿Acaso la canción de años posteriores, la canción del remordimiento como preludio del pecado se insinuó en aquel instante? ¿O quizá aquel momento me reveló cuán grotesco parecería mi aislamiento a la vista del amor, mientras aprendía al mismo tiempo el reverso de aquella lección, o sea, mi incapacidad de aceptar el amor? La doncella me cogió y me arrastró a otra estancia en un instante igual que si desplumara a un gallo,
la criada me despojó de mi indignante disfraz. Y bueno, entonces imaginar a un comandante tomando un cuartel militar en estas condiciones de vida es ya un problema interesante, un problema muy interesante. Es decir, esto que implica la masculinidad, la hombría, el honor, la lógica de guerra, está, por el otro lado, dotado de una sensibilidad, de una comprensión de lo otro muy especial. Porque además, él no nada más está describiendo, evidentemente, su transformación en esta especie de pues, representación femenina que además actúa, sino que está describiendo la máscara. Antes habla de la máscara del polvo que se coloca sobre ciertas máscaras rituales. Está hablando del mundo y está hablando de traspasar, es un poco, aunque la comparación es un poco exagerada, pero sí es como Lewis Carroll y la Alicia que atraviesa el espejo y cae por ese hondo agujero que lo lleva al otro lado, a un mundo que tiene otras lógicas, otras maneras de ser, de comportarse. Y entonces aquí empezamos a ver las contradicciones de Mishima. Las contradicciones que son una dialéctica desde mi punto de vista, es decir, estas contradicciones no destruyen a Mishima, sino que lo convierten en eso que él desea hacer. Hay un personaje que yo quería oponer justamente a las lógicas de Mishima, que es un escritor norteamericano contemporáneo. Él nace 20 años antes, que se llama Henry Miller, muy conocido, que escribe Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, las novelas Nexus, Plexus. Es un personaje totalmente opuesto a las lógicas de Mishima, ¿no? Un gringo en toda la extensión de la palabra, pero un gringo disidente, un gringo anarquista. Cuando Mishima comete este acto de autoinmolación, escribe un ensayo muy poco tiempo después que se llama Reflexiones acerca de la muerte de Mishima. Y él intenta carearse con un personaje que quiere comprender, que admira definitivamente desde el punto de vista literario, pero que no entiende muy bien cuáles son sus lógicas. No diría yo que lo que él dice le da al clavo, sin embargo contrasta muy bien con las lógicas imperiales de las que él se burla un poco. Y entonces traigo un fragmento seleccionado muy breve de Henry Miller hablando de Mishima, justamente para contrastar también otra manera de asumir la literatura y cómo los escritores de algún modo nos careamos unos con otros, nos careamos con el estilo, pero carearse con el estilo en realidad es carearse con una suerte de filosofía moral alrededor de la vida y de las cosas que imaginamos que deben ser y luego tenemos que necesariamente ir cuestionando. Ninguna escritura procede como línea recta. Toda escritura implica la negación o la reflexión y una serie parcial de negaciones acerca de lo que imaginamos que es real o lo que imaginamos que ocurre en el mundo convencional. Quería también nombrar unas cosas alrededor justamente de la política japonesa que me parece que están en la obra de Mishima y que tienen que ver con esto que digo, pero antes de ello quiero leer este fragmento de Henry Miller, que dice: ¿quién quiere vencer en definitiva? Solo la gente estúpida, artera, malvada. Lo que realmente queremos todos es mantenernos vivos lo más posible, conservando toda nuestra lucidez y nuestro apetito por la vida. No nos han creado héroes, poetas, legisladores, militares, eruditos ni jueces. Nos hemos inventado nosotros estas divisiones con nuestro modo de mirar las cosas, nuestra complicada manera de vivir. El hombre primitivo, que vivió miles de años más que nosotros, no tenía necesidad de estas diversificaciones, como tampoco lo tienen los más sabios de nosotros. Son gente ejemplar, pero jamás asumen el liderazgo de un pueblo, no intentan cambiar el mundo, cambian mundos, como San Francisco, que instaba en ese sentido a sus discípulos demasiado fervorosos. Es decir, cambian su perspectiva y con ello aceptan el mundo, lo que significa comprenderlo, apiadarse del prójimo, convertirse en su hermano y no en su rival ni su competidor y menos que nada en su juez.
Me pregunto si Mishima realmente pensaba cambiar el comportamiento de sus compatriotas. ¿Llegó a contemplar seriamente un cambio fundamental, una genuina emancipación? No cuestiono la sabiduría o la futilidad de su dramática llamada a la daga y a la espada. Con su notable inteligencia, ¿cómo no se percató de la imposibilidad de cambiar absolutamente la mentalidad de las masas? Nadie lo ha logrado, ni Alejandro Magno, ni Napoleón, ni Buda, ni Jesús, ni Sócrates, ni Marción, ni ningún otro que yo sepa. Lo que se interpuso en el camino de Mishima, creo, fue su total falta de humor. Esta seriedad radical es un rasgo muy japonés. Solo hallo un auténtico sentido del humor en los maestros zen. Es un tipo de humor ajeno al humor occidental. Si lo entendiéramos, si verdaderamente lo apreciáramos, nuestro mundo se derrumbaría. Lo importante es que esta falta de humor lleva a la rigidez, aún en el cultivo de su propio cuerpo, cosa que hacía a las mil maravillas. Mishima fue tan sumamente serio que lo convirtió en un fin en sí mismo. Yo no estoy del todo de acuerdo en lo que dice Miller acerca de Mishima, sin embargo, colocado del otro lado, digamos, del cuadrilátero de lo literario, sí le da a un punto, y es esta especie como de seriedad absoluta que las sociedades, no como la nuestra, sino las sociedades como demasiado disciplinares tienen para con respecto a sus propias mitologías, aunque da un giro alrededor de la filosofía zen, que tiene unas anécdotas que son de una especie de humor muy siniestro en algunos casos. Hay un libro extraordinario de Mishima que se llama El Pabellón de Oro, que es una joya, en donde justamente está relatando como una historia real que ocurre un par de años antes de que Mishima escribe esta novela. Un discípulo budista de un templo, del templo del Pabellón de Oro, lo incendia, lo quema por completo. Es un templo que lleva siglos ahí, que fue primero casa de un noble y después lo convirtieron en templo. Y el argumento de este personaje que, real y que después Mishima anecdotiza, es que le admiraba de tal manera la belleza de ese pabellón recubierto en efecto con pedacería de oro, que lo incendia. Después el pobre hombre pues es esquizofrénico, incluso lo liberan, lo perdonan porque pues empeora su situación y el templo queda reducido a cenizas. El templo ahora existe porque lo reconstruyeron en 1955, comenzaron a reconstruirlo. Esto pasa en 1950 más o menos, y Mishima escribe esta novela en 1952 o 53. Pero quería hablar de esto justamente porque en esta novela hay un cierto tipo de humor muy característico que es, yo creo, el humor al que Miller se refiere acá. Es un humor siniestro. En algunos pasajes de esta novela relatan algunas parábolas vinculadas a maestro zen. En fin, no me quiero detener mucho en eso porque es muy interesante lo que ocurre ahí. Pero bueno, hay gente que dice que lo de Mishima no era tampoco tan así como Miller lo dice. Y yo creo que el mismo Miller después avanza bastante bien sobre una posible conclusión. Mishima sabía en realidad que él iba a fracasar. No creo que él mismo dice, era un hombre muy inteligente, no es posible que con un acto de esa pues sí, valentía, pero al mismo tiempo de esa pues, radicalidad y con un pequeño ejército de menos de 100 personas, haya intentado sí, además midiendo la situación histórica del Japón de esa época con una modernidad que iba creciendo y un parecido ya a Occidente que iba creciendo cada vez más, abandonando sus propias lógicas. Creo que era muy difícil que no midiera las propias consecuencias de su acto. Y Miller ya también lo menciona, Marguerite Yourcenar, la escritora francesa, también habla un poco de esto. Y dice, en realidad él lo que estaba planeando era un suicidio ritual, y lo estaba diciendo ya en sus novelas. Es decir, era un suicidio honorífico ritual. Habrá que pensar entonces que la política y la manera de asumir en Japón las relaciones es muy compleja y lleva siglos, todavía aún se habla de esto, lleva siglos de manufactura o de desarrollo más bien. Hay unos conceptos que quería mencionar acá al respecto. Por ejemplo, hay un concepto que se llama, que traducido es mayor-menor, es senpai-yohai. El senpai es lo mayor, lo superior, el respeto que se le tiene a lo mayor,
y lo menor es el kohai, menor subordinado, o quien entra después a un grupo, escuela e institución, porque el senpai lo que implica es que es el honor que se le debe de tener a las figuras mayores, tanto míticas como de los maestros. Se dice, por ejemplo, que Mishima, cuando le ofrecen, y lo estamos platicando hace un momento, cuando le ofrecen el ser candidato al premio Nobel, él declina a favor de su maestro Kawabata, que finalmente gana el premio Nobel. Y parecería justamente este es un acto de honor al maestro, habría sido tomado como una diferencia, como una especie de deshonor, de grosería, el hecho de que él hubiese aceptado sin haber dado pie a que su maestro Kawabata, que era un escritor mucho más experimentado y también muy conocido en Japón, no tuviera ese privilegio. Hay otro concepto que se llama que hay una diferencia entre sentimientos reales, el sentimiento real, lo que sentimos como subjetividad, que se llama el hone, y el tetamae, actitud pública en la actitud pública. Dice hone, sentimientos, opiniones o intenciones reales que son privadas, es decir, nuestra subjetividad nos la guardamos. Y el tatemae, la fachada, el discurso público, el discurso político, ese es el que priva nuestras relaciones. Esta división es muy severa, muy ruda, y entiendo muy claramente por qué Miller pues, se sorprende en realidad de esta muerte sin humor, porque no podría tener humor. Es decir, esta muerte no está hecha desde la cultura occidental, occidentalizada, o incluso de nuestras culturas que son como mucho más alegres, mucho más festivas, mucho más graciosas. Esta es una muerte ritual, honorífica, que lo lleva finalmente a tomar una decisión y que además apuntala su fama. De algún modo él no lo calcula mal, porque posiblemente si Mishima no hubiese cometido este acto, su obra sería más fácilmente olvidable. Ya, de todos modos, será un escritor célebre, pero se convierte en internacional en el momento en el que comete el sacopo. No sé cómo estamos de tiempo, si tengo otro fragmentito de este libro que se llama El Pabellón de Oro, que quizás valga la pena mencionar, porque es una novela posterior, también de las primeras novelas, pero ya una novela mucho más lograda, en donde él ya se está jugando literariamente. En realidad Mishima escribe alrededor de 100 libros, 40, 50 novelas casi. En su corta edad es impresionante. Él decide ser un escritor hecho y derecho, absoluto en el sentido amplio de la palabra, un escritor que lleva a sus últimas consecuencias lo que está diciendo, y por eso en realidad produce tanto, no porque le interese necesariamente el fenómeno literario, sino porque le interesa decir lo que tiene que decir como ser humano. Es decir, asume una posición de vida totalmente comprometida, y esa posición de vida es la posición del honor. Yo, pues, no soy propiamente muy conservador, sin embargo, yo siempre dije que admiraba de los conservadores algunas cosas como estas, es decir, los conservadores que creen en su conservadurismo. Y este tipo de cosas como el honor, el respeto, tienen su sentido más allá de la conservación. Es decir, en ese sentido, todos querríamos conservar, entre comillas, valores que nos generan mayor certidumbre en el lugar en el que estamos. De todos modos, me considero poco conservador en ese sentido, porque también soy más partidario de una literatura que sea experimental, que explore la vida sin necesariamente reglarla. Sin embargo, lo que enseña esa posibilidad de desorganizar la realidad, incluso desde el punto de vista psíquico, Arthur Rimbaud, el célebre poeta francés, lo diría, el desarreglo constante de todos los sentidos, nos lleva también a un cierto orden de las cosas, es decir, nos revela que finalmente eso que se conserva, y por eso vale la pena pensar en Yukio Mishima como un producto cultural de su época, eso que se conserva ya fue visto, ya fue revelado,
y que la cultura lo que hace es intentar transmitirlo. Sí fue parte del caos, sí fue parte del desorden, y en el desorden y en la locura y en la injusticia y en las cosas que hacen que la vida sea dialéctica, sea una contradicción todo el tiempo, son esas cosas que pueden ser reveladas después de estos efectos de la vida, es decir, como consecuencia. Y estas cosas, hay culturas que quieren conservarlos, que quieren transmitirlo. Y quizás la ruptura que tenemos ahora, en buena medida, tiene que ver con que algunas cosas no sabemos muy bien cómo conservarlas. Hay un escritor muy interesante, japonés también, pero de origen japonés, pero que vivió en Inglaterra. Se me olvidó ahorita el nombre, pero tiene una novela que se llama Un relato del artista flotante, o Memorias de un artista flotante, o algo así. Y este es un artista justamente anterior a la ruptura de la Guerra Mundial, que lo único que quiere él es encontrar el mundo flotante. Y el mundo flotante tiene que ver con esta lógica japonesa del Bushido y estas cosas que no se ven, que no son concretas. Y su pintura, por eso las escuelas japonesas de pintura siempre son muy ordenadas y siempre siguen la tradición, porque lo que están intentando encontrar justamente es eso, este espíritu de las cosas que está ahí, pero que no es fácilmente, no se puede ver fácilmente. Voy a hacer un salto cuántico. Si nosotros observamos una ceremonia wixárika, por ejemplo, es decir, la búsqueda, es decir, esta gente que va con unos violincitos saltando, con una música que todo el tiempo es muy ordenada, muy monótona, en realidad eso no está hecho para los humanos, está hecho justamente un poco para encontrar de nuevo otras cosas que están dentro de la propia cultura, las mismas ceremonias que ellos tienen, y muchas de nuestros pueblos originarios finalmente tienen esa forma, porque las tradiciones son así. Japón pudo mantener estas tradiciones vivas mucho después y se enfrenta a la modernidad. Es decir, el gran cisma, la gran ruptura, el gran encontronazo que Mishima indica, Kenzaburo Oe, por ejemplo, no es este escritor que les decía del mundo flotante, pero es otro escritor japonés que también habla de esto y del problema de la posguerra. Y Kazuo Ishiguro, ya me acordé el nombre, Kazuo Ishiguro es el autor de este pequeño libro que se llama Un artista del mundo flotante. Esto que están buscando es aquello que ya se perdió. La literatura ahí serviría para hablar de aquello que se les fue de las manos e intentan desesperadamente asir y sin embargo se ha ido. Bueno, y es lo que pasa un poco con este libro del Pabellón de Oro, que ya no voy a leer, traía varias selecciones acá, pero voy a leer un fragmento muy breve para ir cerrando la conversación, y también si hay alguna cosa que queramos platicar, perdón por quedarme también tanto tiempo con el micrófono. Es un fragmentito que dice, ya les platiqué un poco el contexto del Pabellón de Oro, y entonces él tiene dos amigos. Hay una especie de amigo bueno, digamos el angelito bueno, y hay un amigo que también es parte de la enseñanza del lugar en donde él está, este templo en el que está, pero cuando ingresa a la universidad él lo conoce, y aquí él habla de él, en un encuentro que tiene él le enseña a tocar una flauta, y bueno, dice, pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo alcanzar aquel divino sonido que Kashiwagi arrancaba de su flauta? Cuestión de técnica, nada más que eso. La belleza era una cuestión de técnica. Me dije que su horrenda deformidad no le privaba a Kashiwagi de remontarse hasta la más bella, la más pura música, y que yo también podía conseguirlo si trabajaba. Esta idea me llenó de valor, pero también comprendí otra cosa, que si las notas de la carretilla del palacio, que es la música que está tocando, tenían una tan pura resonancia, se debía sin duda a la belleza de la noche, a aquel decorado cargado de poesía, pero también a los repugnantes pies torcidos de Kashiwagi. Cuando le conocí, mejor supe que la belleza duradera le horrorizaba. Él no amaba más que lo que se evapora en un instante, la música, los ornamentos de flores que se marchitan en unos días,
detestaba la arquitectura, la literatura. Para que viniese al pabellón de oro había sido preciso un claro de luna sobre el templo. Con todo, ¿qué cosa más extraña es la música? Esta belleza tan breve a la que el flautista da el ser, transforma el fin de un por dentro. En el mismo instante que Kashiwagi terminó la carretilla del palacio, la música, esa existencia inmaterial expiró y no quedaron intactos, sin alteración más que la repugnante forma de Kashiwagi y su tenebroso pensamiento. Lo que él esperaba de la belleza no era seguramente consuelo. Yo no tenía necesidad de que lo dijera para saberlo. Lo que a él le gustaba era el momento en que, después de haber llenado la flauta con su aliento durante unos minutos y de haber creado una belleza soluble en el aire, volvía a encontrar más límpidos y más claros que antes sus pies de patizambo y sus pensamientos sombríos. La inutilidad de lo bello, la belleza que no deja ningún rastro una vez salida de su cuerpo, he aquí lo que a él le gustaba. Solamente eso. Ah, si para mí hubiese podido ser también así, ¿qué llevaría? Se me habría hecho la vida. Bueno, más o menos por ahí yo creo que va esta especie de búsqueda de la belleza y de imposibilidad de asirla, que decía yo del mundo flotante, este mundo flotante que está ahí, que todo el tiempo nos regresa a la realidad, entre estas dos posibles posturas, estas dos maneras de asumirlo, entre lo íntimo, que también debe ser resguardado, y lo público, que debe ser discutido siempre. Ahí está un poco el entorno de Mishima y sus preocupaciones terribles. Cuando él observa este pabellón dorado, el personaje, quiero decir, lo que está intentando buscar, lo que está intentando entender es esta otra cosa que le pasa, y que sin embargo con la ocupación norteamericana en su propio territorio ya no lo puede encontrar. Y entonces el deseo de destruir, este deseo de destrucción que él tiene para, yo creo, es decir, este problema entre la vida y la destrucción, o la vida y la muerte, es el espacio en donde mucha de su reflexión y de su literatura de lo que se ocupa, ¿no? Y en donde se deposita. Las contradicciones de lo literario, por eso siempre serán literarias en sí mismas. Quiero decir que las contradicciones están en la propia literatura. La literatura no construye un mundo perfecto, no puede, por más que intente. Antes de su suicidio ritual, entrega el último capítulo de la trilogía de su novela al editor. Es decir, él está haciendo, quiero concluir con esto, lo que está haciendo no es una obra de arte desde el punto de vista literario. Yo creo que lo literario es solamente un trampolín para hacer una obra de arte mucho mayor, mucho más grande que su propia vida. Su vida la convierte en una suerte de obra de arte, y su culminación terrible, fatídica, muy absurda para algunos y muy impresionante para otros, es lo que sella esta gran obra que es la vida de Mishima. Y bueno, por acá yo voy terminando esta conversación, pero también estaría muy bueno pues ver si hay algún comentario, alguna opinión. Muchas gracias.